Hola, bienvenidos. Soy César Morales y vamos a seguir estudiando el libro de los Hechos, ahora en el capítulo 8, y vamos a estar de los versículos 9 al versículo 25. Recuerden que en el último episodio estuvimos viendo el capítulo 8 desde los versículos 1 hasta el versículo 8, donde estuvimos viendo a Felipe, el evangelista, que estuvo predicando la palabra del Señor. ¿Dónde? En Samaria. Pero ahora, en el versículo 9, va a continuar la historia en este lugar. Y había un personaje aquí, en esta ciudad de Samaria, que se llamaba Simón. Vamos a leerlo y vamos a ver una historia tremenda con muchos detalles muy interesantes que nos van a aclarar seguramente algunas dudas que tenemos respecto a la actuación del Espíritu Santo, por ejemplo. Vamos al capítulo 8, versículo 9 del libro de los Hechos. Dice: hacía tiempo que cierto hombre llamado Simón estaba ejerciendo la magia en la ciudad y asombraba a la gente de Samaria, pretendiendo ser un gran personaje, y todos, desde el menor hasta el mayor, le prestaban atención y decían: este es el que se llama el gran poder de Dios. Este personaje que estaba acá en esta ciudad, de la cual no tenemos nombre, no sabemos el nombre de la ciudad, sí sabemos que estaba en Samaria, se llamaba Simón. Simón, y ejercía la magia en la ciudad y asombraba a la gente de Samaria. Entonces este hombre ejercía el engaño, ejercía el fraude, pretendiendo ser alguien que hablaba de parte de Dios. Recordemos que Samaria es parte de Israel. Lo vimos en el capítulo anterior, vamos a colocarlo también en esta oportunidad, el mapa, para que podamos ver dónde está ubicado. Prácticamente es un sándwich. Dijimos Galilea en el norte, Samaria al medio, Judea en el sur, Jerusalén está en Judea, Samaria está al medio, entonces el sándwich, el jamón del sándwich. Y recuerden ustedes que la historia nos cuenta que Samaria es un pueblo que se había mezclado con otros y por lo tanto los israelitas no se juntaban con ellos. La historia es un poco más larga, pero en resumen es eso. No se juntaban con ellos y había cierta odiosidad. Pero aquí la predicación del Evangelio, la predicación de nuestro Señor Jesucristo no hace excepción de personas. Y el Señor ya había dicho en Hechos capítulo 1, versículo 8, que se debía partir predicando desde Jerusalén, toda Judea, pasando por Samaria. Y aquí están, por Samaria, predicando la palabra del Señor. Y aquí está entonces Felipe predicando. Y este Simón, que era un engañador, que era un hombre fraudulento, y estaba entonces engañando y asombrando a la gente de Samaria. Esto me recuerda hasta los días de hoy, con mucha gente en el nombre de la religión, en el nombre del Dios Todopoderoso, engañan, hacen fraude en medio de la gente, en el día de hoy diciendo que hablan lenguas, que tienen poderes milagrosos, que tienen poderes de profecía y cosas por el estilo, igual que este hombre, engañadores, los cuales la palabra los rechaza completamente. Y este pueblo, que era un pueblo crédulo, es decir, creía en algo, así que igual que la gente de hoy, también cree en algo. Entonces estos personajes fraudulentos es fácil para ellos llegar a esos corazones, porque creen de todo. Bueno, esta gente también creía. Ellos creían en el gran poder de Dios, de alguna forma. Lo habían escuchado, se les había dicho, lo habían leído, pero creían en un poder de Dios. Entonces este hombre aprovechó esa oportunidad y predicaba, me habían dicho, ejercía la magia y asombraba a toda esta gente con trucos. Luego el versículo 11 dice que le prestaban atención porque por mucho tiempo los había asombrado con sus artes mágicas. O sea, no llevaba un poco tiempo, llevaba mucho tiempo en esa región asombrando a la gente y llevándola por camino de perdición. Pero, dice el verso 12,
cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Cristo Jesús, se bautizaban tanto hombres como mujeres. El poder del Evangelio en contra del poder de las tinieblas. Simón ejerciendo el poder de las tinieblas, engañando a la gente, versus Felipe predicando la palabra del Señor. Felipe estaba predicando. Si nosotros volvemos al capítulo 8, pero ahora al versículo 4, dice que así que los que habían sido esparcidos producto de la persecución que se produjo en Jerusalén contra los cristianos, iba predicando la palabra. Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Eso fue lo que hizo Felipe, predicarles a Cristo, y además iba acompañado de prodigios y señales, según el versículo 6. Y con esto confirmó la validez de la palabra predicada. Si tiene algunas dudas, puede revisar el video anterior, ahí expliqué un poco más sobre este tema. Bueno, entonces, esta gente creyeron a Felipe, que les anunciaba las buenas nuevas del reino y el nombre de Cristo Jesús. Vamos a pararnos acá. Fíjense que hay dos cosas. Dice que creyeron a Felipe. ¿Qué le creyeron? La predicación de Cristo, según el versículo 5. ¿Y qué estaba anunciando? Anunciando las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Cristo Jesús. Lo que significa que para ser salvo hay que estar en la iglesia, hay que ser miembro de la iglesia del Señor, porque le predicaba las buenas nuevas del reino de Dios. Esto, si recordamos en Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 2 y el versículo 47, dice que alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Esta versión, que es la nueva versión de las Américas, dice, el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. ¿Cuál número de ellos? Se habían bautizado 3.000 y seguían aumentando. Otras versiones dice, añadía a la iglesia. O sea, el número es la iglesia. La iglesia comienza aquí en Hechos capítulo 2. Entonces, cuando les anunciaba el reino de Dios, es decir, todas aquellas personas que obedecen al Evangelio pueden ser parte del reino de Dios, al ser miembro de la iglesia del Señor. Esto ya el Señor Jesús lo había dicho antes en Marcos capítulo 9, versículo 1. Marcos capítulo 9, versículo 1 dice, en verdad les digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios después de que haya venido con poder. Estaba hablando acerca de los apóstoles, iban a estar vivos en el momento en que vendría el reino de Dios con poder. ¿Cuándo fue eso? En Hechos capítulo 2. El bautismo del Espíritu Santo, comienza la iglesia del Señor. Podemos adelantarnos a la carta de Pablo a los Colosenses. Acompáñeme también ahí, Colosenses. En el capítulo 1 y en el versículo 13 vamos a leer con cuidado lo que dice el apóstol. Dice, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas. Está claro. El Señor nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Los colosenses estaban vivos o muertos. En este momento estaban vivos. Por eso les escribió la carta y la estaban leyendo. Estaban vivos. ¿Qué les dice Pablo? Que habían sido trasladados. Nos había librado del dominio de las tinieblas del mundo y nos trasladó al reino de su Hijo amado. ¿Cómo es posible que fueran trasladados al reino de su Hijo amado si estaban todos vivos, estaban ahí, estaban en Colosas? Es porque estaban en la iglesia del Señor. Estar en la iglesia del Señor es lo mismo que estar en el reino de Dios. Ese tema lo ahondaremos en otra clase. Entonces, volviendo aquí al libro de los Hechos,
nos encontramos entonces a Felipe predicando justamente sobre el reino. Dice, las buenas nuevas del reino y el nombre de Cristo Jesús. ¿Qué hacía la gente? Una vez que escuchaba el Evangelio, se bautizaban tanto hombres como mujeres. No había excepción de persona, no había excepción de género. Hombres y mujeres se bautizaban. Ahora la pregunta es válida hacernos, ¿cómo supo esta gente que había que bautizarse para el perdón de los pecados? Bueno, porque en el versículo 5 dice que Felipe había llegado a esta ciudad y les predicaba a Cristo. Predicar a Cristo es predicar todo el Evangelio. Todo el Evangelio se le predicaba a la gente hasta el día de hoy. Todo. Debían oír, debían creer, tener fe, debían arrepentirse de sus pecados, confesar el nombre de Cristo, ir a las aguas del bautismo, porque de esa manera tienen el perdón de los pecados. Entonces ellos sabían que debían hacer esto, y por eso lo hicieron. Se bautizaban tanto hombres como mujeres, y aún, y esto es lo más maravilloso, que el Evangelio puede transformar aún los corazones más oscuros, como los de este engañador. Aún Simón creyó, dice. Después de bautizarse, para el perdón de sus pecados, continuó con Felipe y estaba... Después de bautizarse, dice, continuó con Felipe y estaba atónito al ver las señales y los grandes milagros que hacían. Maravilloso. Porque este hombre se convierte ahora en un cristiano, en un miembro de la iglesia del Señor, y estaba maravillado, estaba con la boca abierta al ver qué cosa, las señales, ¿cuáles? Las que hacía Felipe, recuerden el versículo 6. Y las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía, al oír, oían, y ver las señales que hacía. Por eso que luego se bautizaron, ¿no? Y ahora, este Simón estaba con la boca abierta porque él era un engañador, él sabía el truco, sabía cómo hacer el truco, pero se dio cuenta que lo que estaba haciendo Felipe era algo sobrenatural. Ese es el poder de Dios, el real poder de Dios. Entonces él estaba asombradísimo al ver las señales y los grandes milagros que se hacían. Recuerden que en Marcos capítulo 16, versículo 20, se nos dice que las señales son para confirmar la palabra. ¿Qué es eso? Se predicaba el Evangelio, la gente estaba con dudas, sí, que no, que esto, que puede ser, que no puede ser. Entonces los apóstoles, o en este caso Felipe, hacía un milagro, algo extraordinario, la gente quedaba asombrada como este hombre con la boca abierta, entonces relacionaban, decían, este milagro es verdadero, es algo increíble, por lo tanto el relato es verdadero. Está bien lo que están diciendo porque aquí lo estamos viendo con el poder de Dios. Entonces se bautizaban. Eso fue en el primer siglo. Hoy día no necesitamos eso. Tenemos la palabra del Señor, tenemos los relatos donde están todos los milagros. Por lo tanto, leyendo podemos entender. Como dice Juan en el capítulo 20, versículo 30 y 31. Leyendo podemos entonces creer en nuestro Señor Jesús. Y este hombre estaba asombradísimo. Luego, dice el versículo 14, que cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Otra escena, como en las películas, estamos en Jerusalén, llegó la noticia, la gran noticia, que en Samaria se habían convertido, aquí lo dice con la frase, habían recibido la palabra de Dios. ¿Qué es recibir la palabra de Dios? Era, como dice el versículo 5, le habían predicado a Cristo, y luego, como dice el versículo 12, les habían anunciado las buenas nuevas del reino de Dios y del nombre de Cristo Jesús. Eso es, que habían recibido la palabra de Dios. Aquí tenemos un detalle muy interesante, es que los apóstoles se pusieron de acuerdo para enviar a dos de ellos, a Pedro y a Juan.
No es que aquí Pedro tomó la decisión, como algunos intentan explicar, que siendo el primer papa, la cabeza aquí de todos los apóstoles, entonces él tomó la decisión y se llevó a Juan. No es así. El texto dice que los apóstoles que estaban en Jerusalén enviaron a Pedro y a Juan. Se pusieron de acuerdo y enviaron. Fueron ellos, los 12, los que se pusieron de acuerdo para enviar a Pedro y a Juan. Quienes descendieron, recuerden que Jerusalén está más alto y Samaria más bajo, entonces descendieron a Jerusalén y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Y aquí un punto interesante con el que partí esta clase, es que aquí entra en acción el Espíritu Santo y ellos oraron para que recibieran el Espíritu Santo. ¿Qué es esto de recibir el Espíritu Santo? Vamos a ver, continuamos con la lectura. Porque todavía no había descendido el Espíritu Santo sobre ninguno de ellos y solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Claro, para el perdón de los pecados se necesita ser bautizados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, o como aquí se resume, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que significa en el nombre bajo la autoridad de nuestro Señor Jesús. Entonces, Pedro y Juan les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. ¿Qué había sucedido? Entonces los de Samaria se habían convertido al Señor, habían sido bautizados para el perdón de los pecados, pero ellos no habían recibido algo. No había descendido sobre ellos el Espíritu Santo. Ahora, este descender del Espíritu, el Espíritu Santo sobre ellos, se está refiriendo a algo más allá que lo dicho, por ejemplo, en Hechos capítulo 2, versículo 37, cuando les dijo: arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Este don del Espíritu Santo que está aquí en este versículo es el que recibimos todos los cristianos al momento de ir a las aguas del bautismo, de obedecer el Evangelio. Pero este que está acá es algo especial, es distinto. Porque aquí se necesitó, si ustedes se fijan, que los apóstoles fueran a Samaria. 2 de los apóstoles. ¿A hacer qué cosa? A hacer algo muy especial. Veamos lo que dice el versículo. Dice lo siguiente. Dice el verso 17, que entonces Pedro y Juan les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Los apóstoles imponían las manos sobre estas personas, sobre estos primeros cristianos, y recibían el Espíritu Santo. De la misma forma en que en Hechos capítulo 6, cuando se necesitó elegir a los diáconos para resolver el problema entre las viudas helenistas y las de nacimiento judío, que tenían problemas por la repartición de las necesidades, de poder suplir las necesidades, entonces nombraron a hermanos que fueran llenos del Espíritu Santo y sabiduría, y dice el versículo 6, y a estos los presentaron ante los apóstoles y después de orar pusieron sus manos sobre ellos. Y cuando pusieron las manos sobre ellos, entonces recibieron algo, que después en el versículo 8 vemos a Esteban, que era uno de estos 7, que nos va a mostrar que recibió. Lleno de gracia y de poder, hacían grandes prodigios y señales. Podían hacer prodigios y señales por la imposición de las manos de los apóstoles. Luego, tenemos aquí, en el capítulo 8, ¿a quién? A Felipe. ¿Y Felipe qué está haciendo? Dice que las multitudes, del verso 6, unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía al oír y ver las señales que hacía. O sea, Felipe hacía señales. Pero si ustedes se fijan, podemos sacar la conclusión lógica e inferir que Felipe no podía pasar este poder. Por eso tuvieron que venir los apóstoles. Y los apóstoles entonces le impusieron las manos, así como se la habían impuesto a él antes. Y de esta manera, esta gente va a recibir poder. El verso 18 del capítulo 8 nos va a confirmar esto. Porque cuando Simón vio, el que se había convertido recién, este falso mago,
pero ahora cristiano, cuando vio que el Espíritu se daba por la imposición de las manos de los apóstoles. Alguno podría estar pensando, entonces esa es la forma en que hoy día podemos obtener el Espíritu Santo, por la imposición de las manos. Hasta ahí pareciera todo bien, pero el versículo dice que era la imposición de personas especiales, no mía ni suya. Dice, por mano de los apóstoles. Por eso que los apóstoles enviaron a Pedro y Juan a Samaria, para que ellos eran los únicos que podían imponer y pasar este poder. No había otro, Felipe no podía. Entonces dice que Simón se dio cuenta de eso y dijo, bueno, por la imposición de la mano de los apóstoles se puede hacer esto. ¿Y qué hizo? Les ofreció dinero. Les ofreció dinero y les dijo, denme también a mí esta autoridad de manera que todo aquel sobre quien ponga mis manos reciba el Espíritu Santo. Se da cuenta que en Hechos 2, 37 y 38 el don del Espíritu Santo, al Espíritu Santo como regalo que es recibido, eso lo reciben todos los cristianos, todos nosotros. Pero esos 3.000 no recibieron poder. No eran los 3.000 haciendo milagros o maravillas o señales. No, eran solamente los que les imponían las manos los apóstoles. Que a diferencia de lo que vimos en Hechos capítulo 2, cuando fueron bautizados en el Espíritu Santo los apóstoles, ¿se acuerda? Eso fue externo, es decir, el Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo, según la declaración de Juan el Bautista, es Jesús el que bautiza, he aquí el Cordero de Dios. Y después dice que Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Entonces el que bautiza en el Espíritu Santo es Jesús. Les dijo que no se fueran de Jerusalén. Los apóstoles entonces de Jerusalén fueron bautizados con el Espíritu Santo, recibieron poder desde lo alto, pero fíjense que no hubo ninguna intervención, nadie les puso la mano sobre ellos. Fue el Espíritu Santo el que vino sobre ellos. Luego tenemos otro caso que lo vamos a ver en otro video, que está en el capítulo 10, capítulo 11 de aquí mismo el libro de los Hechos, donde la familia de Cornelio también les pasó lo mismo. No hubo ninguna intervención, no fue Pedro el que puso las manos, sino que el Espíritu Santo directo vino sobre ellos, para cumplirse la profecía de Joel, de que vendría sobre toda carne, sobre judíos y gentiles. Pero este caso no es ese, porque aquí tuvo que intervenir la mano del hombre, y por eso que Pedro y Juan entonces les impusieron las manos, y de esa manera recibieron poder. ¿Se dan cuenta de la diferencia? No hay intervención de hombre en los otros, porque el cumplimiento de la profecía de Joel, y aquí sí. Pero solo de los apóstoles, y este hombre se dio cuenta, entonces les dijo, les doy dinero para que ustedes me impongan las manos y yo reciba este poder. Entonces Pedro le contestó, que tu plata perezca contigo porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. Pensaste que esto lo podías obtener con dinero. Y esto viene de lo alto. Se nos ha dado a nosotros podemos darlo, pero esto no es tirar y abrazarse, como decimos en nuestro país. Esto es algo especial. Esto tiene un propósito. Con esto se confirmaba la palabra del Señor. Y también aquellos que recibían estos poderes milagrosos confirmaba la palabra del Señor. No era para que ellos hicieran lo que quisieran. Además, los dones eran repartidos por el Espíritu Santo. Si vamos a 1 Corintios capítulo 12, versículo 11. 1 Corintios capítulo 12, y vamos a leer el versículo 11. Veamos. Dice así. Vamos a leer un poquito antes, del versículo 10. Que se le había dado a otros poderes milagrosos, a otros de profecía, a otros de discernimiento de espíritu, a otros diversas clases de lengua y a otros interpretación de lengua, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según su voluntad. Según la voluntad del Espíritu Santo se daba a cada uno este tipo de dones. Los apóstoles imponían las manos, descendía el Espíritu Santo sobre ellos con poder, pero luego el don, si eran señales, profecías, etcétera, etcétera, era dado según la voluntad del Espíritu Santo. Entonces este hombre pretendió comprar eso. Y Pedro le dice, bueno, esto está muy mal, dice, no tienes parte ni suerte en este asunto, versículo 21, porque tu corazón no es recto delante de Dios. ¿Qué vemos aquí? Aquí vemos
un cristiano, porque Simón es cristiano, se había convertido recién, un niño en Cristo, que comete el primer tropezón y caída. Un niño en Cristo, no está maduro, no conoce bien las cosas del Señor, le falta caminar todavía. ¿Y qué hace? Cae, peca, pretendiendo comprar el don de Dios con dinero. Entonces, este hombre lo que hace es intentar comprar el don de Dios, y siendo un cristiano recién convertido, cae y se le da la solución. La solución es: arrepiéntete de esta tu maldad y ruega al Señor que, si es posible, se te perdone el intento de tu corazón, porque veo que estás en hiel de amargura y en cadena de iniquidad. Este recién convertido, cuyos pecados habían sido limpiados por la sangre de Cristo, cae en pecado. Y entonces Pedro le dice, bueno, ya no podía volver a bautizarse, claramente, ya habían sido perdonados sus pecados, pero ahora había manchado su ropa, y ¿qué debía hacer? Arrepentirse de su maldad y rogar al Señor, si es posible, te perdone el intento de tu corazón. Y Simón además responde, dice, rueguen ustedes al Señor por mí, para que no me sobrevenga nada de lo que han dicho. Es muy interesante este punto. Uno debe arrepentirse de sus pecados. Si ya es cristiano y ha caído en algún pecado, debe arrepentirse, rogar al Señor y también pedir ayuda a otros y pedir que oren por uno, que nos ayuden también a salir adelante, a crecer. Este hombre recién convertido, un bebé en las cosas del Señor, había caído y necesitaba volverse a levantar y crecer en las cosas del Señor. Versículo 25. Y ellos, después de haber testificado solemnemente y hablado la palabra del Señor, iniciaron el regreso a Jerusalén anunciando el Evangelio en muchas aldeas de los samaritanos. Así entonces, la palabra del Señor se fue expandiendo por muchos lugares, porque iban testificando y hablando la palabra del Señor. Y cuando regresaron a Jerusalén los apóstoles, además iban anunciando el Evangelio por los lugares donde iban. En muchas aldeas de los samaritanos, recordemos que estamos aquí en un lugar, pero había muchas aldeas, muchas ciudades ahí, iban pasando, iban predicando la palabra del Señor, que es lo que se debe hacer. Una y otra vez encontramos la predicación de la palabra, la predicación de las cosas del Señor. Se predicaba a Cristo, se predicaba las buenas nuevas del reino, se predicaba en el nombre de Dios, se predicaba entonces al Señor el arrepentimiento de sus pecados, de volverse. Y este hombre, un hombre que practicaba lo malo, se convirtió al Señor, cayó y fue llamado al arrepentimiento para que siguiera caminando en las cosas del Señor. Pensó que podía comprar el don de Dios con dinero. Grave error, porque este don viene de Dios por la imposición de las manos de los apóstoles, por nadie más, y los dones son dados por el Espíritu Santo según su voluntad. Así terminamos la historia en este versículo 25, y en el próximo capítulo estaremos viendo una conversión increíble de un hombre al cuerpo de Cristo. Que el Señor les bendiga.